La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Muy buenos días y bienvenidos a su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar, programa que transmitimos desde la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica todos los días sábados a las 11 de la mañana por su radioemisora Radio Actual 107.1 FM y por nuestras redes sociales en Facebook Live. Su servidor Ricardo Valverde Sánchez les saluda cordialmente y les agradece de nueva cuenta su sintonía a nuestro programa. Hoy contamos con la presencia de dos invitados especiales, don Leonel Duarte Caravaca y doña Hazel Cisneros Gutiérrez, con quienes vamos a desarrollar la temática del día de hoy, la experiencia de la asada de Playa Potrero en la tutela del río Cacao en Santa Cruz de Guanacaste. Don Leonel funge como presidente de la asada de Playa Potrero de Santa Cruz, mientras que doña Hazel es la administradora de la asada de Playa Potrero de Santa Cruz, y ambos se encuentran dirigiendo el Observatorio Ciudadano del Agua del Río Cacao. Don Leonel, doña Hazel, agradecemos su presencia en nuestro programa. Es un gusto para la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica brindar este espacio para dar a conocer los esfuerzos de los distintos observatorios ciudadanos del agua en nuestro país. Y sin más, pues les damos la más cordial bienvenida. Saludos. Buenos días, soy Leonel Duarte, encantado de formar parte de este programa para conocer y dar a conocer las acciones que realizamos para proteger y que se va la calidad del agua de los ríos y para explicar y dar un poco de las actividades que realizamos para que tengamos agua limpia en el océano a través de los ríos. Muchísimas gracias, don Leonel. Sea muy bienvenido. Reiteramos nuestra bienvenida. Doña Hazel, bienvenida también a usted. Saludos cordiales. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar en este programa y poder compartir desde nuestra experiencia el cuidado de este río en especial, que como todos, ¿verdad? Cumple una función muy importante. Entonces, pues aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias a ambos por estar acá con nosotros. Y sí, definitivamente, pues, el propósito, el objetivo de nuestro espacio es dar a conocer esos esfuerzos, dar a conocer las experiencias, los desafíos que enfrentan nuestras distintas comunidades y desde luego en las zonas rurales, la importancia que funge el trabajo de las asadas, ¿verdad? Ustedes como gestores del agua, pues tutelan la calidad, la regularidad y la cantidad de recurso hídrico para consumo humano, algo tan fundamental, tan valioso. Nosotros pues nos gusta pues iniciar nuestros programas consultando a las personas que son nuestros invitados en nuestro programa para presentarse, conocer cuál ha sido el recorrido tanto de don Leonel como de doña Hazel, las personas, cómo ustedes llegaron a involucrarse en la gestión del recurso hídrico, en este caso en particular, cómo inició el proyecto de la asada de Playa Potrero. Pudimos ver en el loguito que se remonta al año 1991, ¿verdad? Cuando entró en operaciones esta asada. Así que en el orden de la palabra, primero, don Leonel, le damos nuevamente la bienvenida para que pueda, nos pueda contar sobre usted, sobre su persona, y después, desde luego, a doña Hazel. Adelante, don Leonel. Sí, buenos días de nuevo. Yo originalmente soy una persona nativa de Potrero. En el pasado, la actividad que se realizaba en la agricultura y la pesca general en de Puerto Potrero, que nace los colonizadores de la zona, donde Puerto Potrero era un lugar donde acá se llegaba la lancha, grano y la madera y demás, que se embarcaba en Puerto Potrero y se llevaba a Punta Arenas para generar ingresos a las familias y llevar mercadería y traer víveres para la gente que estaba en esta zona. Y así ha venido como evolucionando paulatinamente la actividad en esta zona y todavía en ese tiempo, en esos años de inicio de Puerto Potrero, ha venido creciendo la comunidad. En los años que ya tiene la posibilidad de que la gente ve la necesidad de tener
acueducto comunal, una, como un grupo Provasada en los años 90. Ahí nace la idea en la comunidad, esforzándose, haciendo rifas. Típicamente en el pasado las subastas de gallinas arregladas en las actividades, en los bailes, fiestas de toros y demás. Fuimos trabajando en ya para una idea de tener un sistema de agua potable, porque en ese momento seguía con pozos, todavía se quedan pozos artesanales, pero hay un problema que tal vez lo vamos a comentar un poco más adelante. Ahí nace la idea, después de tener todas esas actividades, todo el año de Calderón Fournier, por ahí puso un granito de arena y pudimos llevar a cabo la conformación de ya tener un acueducto rural, digamos, en la zona, sin un convenio de elección. Así fuimos trabajando y viendo quizás desde lejos, porque mi actividad fue, era parte de la agricultura por los años, de un tiempo determinado pasé al sector turismo de la pesca deportiva. Ahí me fui dando cuenta, tantos hallazgos de estar en el mar, producto de que encontrábamos tortugas con pajillas en la nariz, también con la actividad pesquera que encontrábamos tortugas o pescados, sacábamos pescado con bolsas. Y hay una cosa, todavía no había conciencia ambiental, pero ya vimos que haciendo un análisis de que todo eso que yo pude vivir en el océano y juntando todas esas situaciones, llegamos a la conclusión de que de dónde viene esa basura que ellos ingieren. A raíz de eso, adelantándolo un poco más, la gente muy contenta con la actividad del tener un acueducto comunal funcionando en la comunidad. Viene una situación muy arrasadora en la zona, que en ese tiempo se mantenía, iniciando el acueducto, se mantenía un acueducto para abastecer una comunidad local que vivía de la ganadería, de la agricultura y un poco la pesca, y comienza a venir el cambio, donde ya vamos haciendo una visión, donde comienza a ingresar el turismo. Es ahí donde comienzan los problemas, donde hay más ingresos de culturas de otros países y se comienza a generar los impactos que han venido agudizando más la situación en la zona. Llámese un montón de situaciones que se dan, porque en el pasado no había tanta como gente que le explicara tanto los temas a uno, lo llevara a capacitarlo, pero ha venido de una manera como desordenada, especialmente un problema del mal uso de los suelos, ha alterado la situación de ir teniendo cada día una calidad de agua mucho menor a medida que pasa el tiempo. Una de las situaciones de los beneficios económicos que deja el turismo, el desarrollo, es la aspiración que todos vendemos nuestros terrenos con el deseo de un carrito, que queremos vivir un poquito diferente, pero estamos perdiendo toda esa actitud, toda esa decisión que no estará teniendo en ese momento por tener una vida diferente. Fuimos perdiendo los recursos, nuestras áreas protegidas, lo cual ha alterado al ver tanto de eso ha habido, y ya en un tiempo determinado comenzamos a ver la basura por todos lados. Entonces, ahí comienzan las actividades por ahí del 2013. Estoy hablando de una actividad cuando yo era un ciudadano común, como cualquiera que vive en una comunidad, es parte del crecimiento de la SAA, pero en los años del 2013, por razón de que estoy en una asamblea, había un voto de la sala y que la IA tenía que asumir un amparo que hubo de una ciudadana de la comunidad que ya no está en el cielo. Hay una asamblea y hay una intención de introducción
administración de la IA o la sala de Puerto Potrero, se hizo una asamblea para nombrar una junta directiva y en ese momento iban a nombrar a un desarrollador, de paso, que instaló un condominio en un humedal, lo cual generó un impacto ambiental gravísimo. Entonces, ahí nace donde yo estoy en asamblea y me paré, con orgullo lo digo, me paré y dije, no es posible que le demos la dirección de una organización tan importante a una persona que no tiene conciencia comunalista. De ahí nace que la comunidad dijo, bueno, si usted se opone, tiene que ser usted el presidente. Y desde ahí ha venido naciendo el interés de ver las cosas diferentes y valorar en realidad como tal lo que vale el recurso hídrico como tal. Por ahí del 2014 tengo la oportunidad el acercamiento lo digo con mucha alegría, y a partir de ahí conozco mucho más. Firmamos una carta de intenciones en ese momento hablando del tema del funcionamiento de la SAA. Después de la intervención de la IA, que quería asumir la administración de la SAA, por razones que ya les expliqué, firmamos una carta de intenciones con la presidencia ejecutiva en ese momento de la IA, de Amelia Astorga, lo cual nos comprometimos nosotros y ellos de hacer cada día las cosas mejores, y comencé a aprender qué debíamos hacer, capacitarnos para conservar, proteger y aumentar la cantidad y calidad del recurso hídrico a la medida que se pueda. De la misma manera ha venido creciendo la presión del desarrollo y ha aumentado la cantidad de basura por todos los sectores. Tuvimos que acudir, que también lo explica un poco mejor Hazel, las actividades que realizamos no teníamos definitivamente en ese momento la actividad como inscrito como va de microcuenca y algo así parecido. Todas las actividades las hacíamos siempre de una manera, con el objetivo que se pueda tener ahorita, de una manera no ordenada, con protección a las recolecciones de basura en las calles, en la comunidad, para evitar que todo eso se concentre en el mar. Ejemplo, cuando vienen las mareas muy grandes y las lluvias, cuando vienen las lluvias muy fuertes, toda la basura cae ahí, al mar, dicho sea de paso. Todo ese conocimiento lo hemos tenido ahora que hemos podido tener ya inscribirnos como va de microcuenca, la Río Cacao. Además estamos mejorando, puede explicar un poco mejor. Estuvimos visitando una quebrada, un río muy importante que puede ser muy impactado pronto en un mega desarrollo que está actualmente iniciando a generar un impacto ambiental gravísimo que ha alterado más toda la alegría que hemos recibido en el desarrollo para tener una mejor vida, entre comillas. Ha agudizado el problema de la deforestación. Día a día los incendios forestales empeoran la situación. Tal vez esto no tenga que ver, como quien dice, las actividades que hacemos en el río Cacao, pero eso en el tema del agua es un todo. El problema del desarrollo, la deforestación, la destrucción de la zona de recarga genera una situación que viene, la sedimentación que viene arrastrando. Si no hacemos actividades en la limpieza de los ríos, hay sedimentación, que hay mucha basura que se va sedimentando y aterrando. Hoy no tenemos nosotros ríos. El río Cacao antes era un río muy caudaloso. Históricamente teníamos cosas que uno llamaba antes, que nos llamábamos el estero Cacao. Usted podía ir a pescar y tenía 2-3 metros en lo que en sí el estero. Hoy no le llega a la rodilla por la actividad de las destrucciones de las zonas de recarga y se ha sedimentado todo. Ahora con este programa el deseo pudiera ser llegar a volver a rescatar esos cauces en buen estado para tener una mejor protección y la vigilancia para que el sistema regrese a su vida natural, porque ya todo lo que fue la fauna y la flora que habitaba en todo el río
por la falta de la presencia del agua, ya casi no tenemos tanto la fauna, que teníamos muchas aves migratorias que estaban en épocas del año. Ha sido producto de ese impacto que ha tenido la zona. Tenemos la esperanza que podemos lograrlo más a futuro. Las políticas o actividades que estamos realizando van en pro de generar eso, esa actividad o esa cantidad de fauna que había y flora, porque aún estamos también iniciando, o no iniciando, ya hemos hecho unas reforestaciones muy importantes con árboles que generan alimentos para los peces y para para las aves en sí, para que podamos tener el regreso y tener una buena calidad de agua en este río especialmente, y nosotros también que estamos trabajando para mejorar la calidad de agua que llega a nuestros mares. Muchísimas gracias, don Leonel. Nos acaba de dar un recorrido bastante extenso desde sus orígenes, de los orígenes de la SADA, los desafíos que ustedes pues enfrentan para dotar de agua a sus respectivas comunidades y los procesos también de recuperación de entornos asociados con la microcuenca, en este caso del río Cacao. Doña Hazel, le damos ahora entonces la palabra. Quisiera conocer pues el recorrido suyo, ¿verdad? Vamos a ir desarrollando las distintas temáticas también a lo largo de la entrevista, sobre la base de lo mucho que nos proporcionó don Leonel y de lo mucho que también usted pues tendrá que contarnos, ¿verdad? Con respecto a su experiencia, ¿verdad? Entonces, bueno, le damos la palabra. Quisiéramos conocer sobre Hazel Cisneros, la persona, ¿verdad? Y desde luego, pues desarrollaremos a fondo específicamente el sector que ustedes pues tutelan. Vamos a retomar muchos de los conceptos que a modo de preámbulo nos proporcionó don Leonel y que también usted nos proporcionará. Así que bueno, adelante, bienvenida a nuestro programa nuevamente. Bueno, muchas gracias. Ah, yo me inicié en el tema del agua, en el recurso hídrico desde mi comunidad en el año 2000, imagínese usted. Fui la administradora de la SADA de Villarreal por 9 años, y en esta comunidad hay un río muy lindo todavía, se llama el Rillito. Y recuerdo que los sábados íbamos todos los sábados, hay un grupo de mujeres, ¿verdad? Porque siempre la mujer y el agua está como muy relacionada, está como muy de la mano. Yo creo que nosotras somos casi que agua. Entonces teníamos esa conciencia e íbamos los sábados a hacer esas campañas y a recorrer el río desde la naciente. Y es un río que al día de hoy no se seca. Es increíble. Él nace en la parte norte de la comunidad, donde están las montañas de la Cueva de León, y desemboca en el río San Andrés. Por diferentes razones, voy a la SADA de Tamarindo. Ahí trabajé también como administradora 15 años. Entonces, estando allá, me doy cuenta de que no tenemos río. Allá lo que tenemos es una quebrada, la quebrada Ubita, pero en esos años no estaba el ser humano ahí. Era, nacía de las montañas, se desembocaba en el río San Francisco, bueno, desemboca en el río San Francisco, pero no había la presencia humana, entonces estaba muy sano. Le comento a junta directiva, ¿verdad? Que yo vengo de proteger o cuidar con un grupo de mujeres el Rillito de Villarreal, y ellos me dicen, claro, si eso se puede y no lo está protegiendo desde una organización, hagámoslo nosotros. Al final de cuentas, desemboque en el San Andrés, y el San Andrés en el estero de Tamarindo. Entonces, pues me dieron el aval y empezamos. Pero con el pasar de los años, ¿verdad? Fuimos viendo situaciones muy duras realmente, porque los vecinos del río propiamente lo veían como como el lugar donde puedo tirar las aguas, puedo tirar la basura, puedo tirar aquello que no me sirve, la lavadora vieja, y todo iba ahí. Entonces empezamos a hacer conciencia. En ese momento estaba muy de moda acá lo que era los PAS del Senara. Entonces, a través de los PAS venía Sonia Guevara,
no, perdón, Sonia Castro, Castro. sí, Sonia Castro, venía y nos daba charlas y la comunidad llegaba al salón y sobre todo sus vecinos y poco a poco fui viendo cómo ya no recogíamos la misma cantidad de basura porque la pesábamos y todo, sino que ya era menos. Ya íbamos y veíamos, salía incluso las personas y decían, ya lo limpié, vea, ya no tengo eso, ya no tengo aquello. Pero sí el problema de las aguas y los drenajes pues era más complicado, fue más complicado. Nos unimos con la SAE de Villarreal y entonces ellos tomaron ya lo que es proteger el río al día de hoy, ¿verdad? Porque en ese lapso de tiempo, pues ya empezamos a ver cómo la comunidad de los Jobos, donde nace la quebrada de la Ubita, de Tamarindo, la unidad que tenía, entonces eh, ya estaba siendo eh, pues habitada por el humano, entonces ya empezamos a ver que ya teníamos que ir a hacer las campañas de limpieza, de concientización y demás. Y pues bueno, 15 años después llego a, bueno, después de la Saja de Tamarindo, tengo año y medio de trabajar en la Saja de Potrero y me encuentro ahí que es como el tamarindo de hace 20 años. Y entonces empiezo a ver todo el escenario y digo, wow, aquí sí hay ríos, hay quebradas, hay que protegerlas. Como todas, hay asentamiento a la orilla de los ríos y quebradas, entonces, ¿en qué estado están? Eh, le digo a junta directiva del programa de VAE Microcuenca y todo, y me dicen, sí, claro, empecemos con el río Cacao. Y ya este año ya inscribimos el río, bueno, la quebrada Pilas y el río Zapotal. Entonces, me encuentro con algo tan positivo que deberían de tener todas las comunidades y es alianza con las municipalidades para contar con un centro de acopio, con puntos de reciclaje dentro de la comunidad y en este caso, que es una zona costera, ¿verdad? De las playas. Entonces, la gente tiene ya un hábito de reciclar. Entonces, ¿qué pasa cuando una comunidad recicla? Sus ríos están más limpios y si sus ríos están más limpios, sus playas están más limpias. Y eso dije, ah, no, aquí el trabajo está más fácil porque me encuentro eso. Y en este momento, bueno, el primer año eran 14 y ya ese año se unieron más. Somos 19 mujeres con mi compañera Pamela y yo, pero somos 19 mujeres protegiendo ahora no solo el río Cacao, sino el río Pila, sino la comunidad, la playa, porque también las tenemos inscritas con el BAE. Entonces, hay una comunidad comprometida porque es muy comunidad, no es tanto extranjero. Hay más conciencia, hay, como le digo, hay como más esa eh, pertenencia, como decía don Leonel, ¿verdad? Entonces es más fácil, me es más fácil trabajar en ese sentido en Potrero y podemos proteger realmente los ríos y con ello garantizar el agua de los que hoy vivimos, ¿verdad? Y de nuestras futuras generaciones. Así es como llegué al agua y así es como estoy en el agua. No, muchísimas gracias, pues, doña Hazel, a ambos, pues, nos hablan de todo un recorrido. Además, un componente importante que no quiero dejar de lado, en la experiencia suya, doña Hazel, por ejemplo, en la que estuvo trabajando en una zona que ahora ya conocemos como uno de esos polos turísticos muy crecientes, ¿verdad? En Costa Rica, el cantón de Santa Cruz, desde luego, ¿verdad? Pero el polo que es Tamarindo, con todas las implicaciones que eso trae o lleva consigo, ¿verdad? Con una demanda creciente cada vez mayor del agua, ¿verdad? Conocemos también, digamos que por ese sector algunos de los acuíferos, particularmente los costeros, ¿verdad? También han sido sobreextraídos, ¿verdad? Su capacidad de recuperación ha sido sobrepasada, digámoslo, también en ese sentido por la cantidad de agua que se ha demandado para proyectos varios, ¿verdad? El crecimiento turístico y lo que lleva todo eso consigo, ¿verdad? Crecimiento inmobiliario y demás.
que sí, pues se puede entender entonces, digamos, en esa escala temporal que usted bien comenta, lo que era hace 26 años Tamarindo a lo que es hoy y lo que se está visualizando, ¿verdad? Ahora en la comunidad donde ustedes se encuentran, ¿verdad? En cuanto a todos estos, todas estas iniciativas, valiosas iniciativas, debo decir, de protección de los microcuencas, de terrenos aledaños, de todo el proceso de sensibilización ambiental que ustedes también han logrado protagonizar, empoderarse en ese sentido y empoderar a las comunidades para tratar de mejor manera sus desechos sólidos, entre otros. Es decir, una campaña bastante extensa que ustedes han llevado adelante. Ahora pues quiero enfocarme, por favor, ¿verdad? Específicamente en el segmento que ustedes tutelan de Río Cacao, ¿verdad? Nos acaban de dar un panorama muy extenso, muy amplio del recorrido que han tenido ambos en la tutela de los recursos hídricos, específicamente, ¿verdad? En el sector donde ustedes se encuentran, Brasilito de Santa Cruz, y el sector de Playa Potrero, Puerto Potrero también, ¿verdad? Como ustedes lo comentan, ¿verdad? Y ahora voy a invertir el orden de las personas a consultar. Primero quisiera escuchar las valoraciones suyas, doña Geise, seguidas de las suyas, don Leonel, específicamente el sector que ustedes tutelan. ¿Desde hace cuánto tutelan ustedes el río Cacao? ¿Cuál es el segmento que tutelan específicamente? Ese segmento que tutelan, ¿cuáles son las características que tienen las poblaciones que se encuentran allí? ¿Cuáles han sido, digamos, las labores de recuperación de este segmento que ustedes están vigilando, ¿verdad? Y posteriormente, pues hablaremos un poquito más de otros encadenamientos que ustedes han logrado en virtud de todo lo que nos comentan con otros sectores de la comunidad y sectores interinstitucionales. Entonces, bueno, primero le otorgamos la palabra a usted, doña Hazel, para escuchar sus valoraciones, seguidas de las suyas, don Leonel. Adelante, doña Hazel, por favor. Bueno, el año pasado ya se inscribió formalmente, ¿verdad? Porque la SAA venía haciendo acciones, Ujú, pero si bien es cierto, encontré documentación, no era como digamos, ok, te encontraste el problema, pero ¿cuál es la solución? ¿O qué solución se le estaba dando? No había eso, entonces sí, yo dije, eso hay que inscribirlo y hay que darle forma. Ya se inscribió, inscribí primero 1 kilómetro, ¿verdad? Desde el estero hacia arriba, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, porque es donde está la población. Me encontré bueno, nos encontramos en el recorrido con las señoras que antes le dije, eh, que está muy sano. Solo tuvimos dos focos de contaminación en cuanto a aguas residuales. ujú. Se le notificó a las personas y ellos, uno de ellos hizo la mejora, el otro todavía no. Creo que necesita un poquito más de concientización, ¿verdad? De visitar esa parte del río y decirle, mire, es que aquí vienen hasta los patos silvestres, o sea, dese cuenta, ¿verdad? Si esa no está, hay pececitos, hay cangrejitos, o sea, está muy sano. Eh, Todavía en ese kilómetro no nos encontramos con invasión, digamos, porque se sabe que la ley forestal es muy clara, ¿verdad? Y nos dice el área de protección del río que tenemos que tener en las zonas rurales, ¿verdad? 15 metros. Y en algunas partes no están los 15 metros, están 10, 8, pero sí hay mucha vegetación. Y en la parte, en el primer recorrido que hicimos como ese inventario de lo que se podía hacer para mejorar, pudimos ver que habían dos parches de que no había naturaleza, ¿no? Seco, sin árboles, sin nada, y dijimos, listo, aquí vamos a sembrar ojoche. Y don Leonel tiene una huerta, él es muy de sembrar, entonces usted no sabe, todo su patio es árboles y árboles y árboles. Y tenía esos ojoches y nos los dio, nos dijo, por favor, qué bueno que encontraron, nos fuimos, los sembramos y 15 arbolitos en esas dos parches que yo sé que sobreviven, porque el año pasado en noviembre estaban bonitos, entonces yo espero que ahora que los voy a visitar, que nos toca ahora en abril, van a estar ahí, ¿verdad? Porque ya nos toca identificarlos con su rotulito, en la fecha en que fueron sembrados, el tamaño y todo,
para que ya se vaya notando esa presencia del cuidado de que el río cuenta con un grupo de personas que lo cuidamos, ¿verdad? Entonces hay que rotularlo para que el dueño de esa propiedad que colinda al río, pues no los vaya a quitar. Si le pusimos estacas, así que los está viendo de fijo, ¿verdad? Sí. Después este año ya inscribimos los 3,8 kilómetros que tiene hasta donde nace. Eh, Muy bien. sí, es largo y ya en la parte de población, pues sí, ya notamos más invasión, ya notamos más que lo usan para como basurero, le tiran, digamos, cortan las ramas del patio y pues nada, todo al río, hacen quemas dentro del río, que eso es prohibido, ¿verdad? Eh, tiran no solo, digamos, basura, sino también, digamos, lo que es refrigeradoras, lavadoras. Entonces, hay que hacer una conciencia primero en esos vecinos del río, ¿verdad? Que ellos entiendan que tienen una parte maravillosa, que lo conviertan en jardín esa área, me explico, que lo Ujú. disfruten, porque no todos tenemos ese privilegio de colindar con un río o una quebrada. Entonces debemos de, yo siempre me enfoco como por ahí, decirle, venga, traiga una silla, siéntese, le hace un buen libro, tómese un cafecito, escuche los pájaros y dése cuenta el privilegio que tiene, ¿verdad? Entonces, esas acciones ya estamos tomándolas, ¿verdad? Para llegarles a ellos. De hecho, hicimos ahora en este mes de marzo, que recién terminó ayer, hicimos un recorrido con todas las señoras en alianza con la Universidad de Costa Rica, con Kiosco. Ujú. Ujú. De hecho, ya estamos trabajando, hicimos ese primer recorrido, fuimos a visitar incluso un señor que tiene huerta, entonces vimos esas mujeres diciendo, yo quiero de eso y yo quiero cuidar porque muchas de ellas colindan con el río y ellos ahora lo ven como, sí, hay que convertirlo en un jardín, ya ellas hablan de que los árboles que ahí hay el huitite, el ispaver, todos esos son los restaurantes de nuestros pájaros, de nuestros animalitos, y verlos ahí, o sea, que ellas puedan recorrer, mire, en verdad no sabe, a mí me apasiona esto porque cuando yo veo una señora con sus 80 años y su bastoncito, que al final el bastón se queda por allá porque nosotras nos convertimos en los bastones de ellas, Mm. observando y contándonos las historias que ahí fueron a lavar, que ahí fueron a esas, sus abuelas y todo. No, yo digo, es que esto no puede ser que nosotros, los seres humanos, nos arrojamos ese derecho de destruir todo lo que está a nuestro paso, porque no lo observamos, porque no estamos educados. Entonces, estas señoras ya tienen esa conciencia, están rescatando nuevamente, y ellas lo dicen, ¿hace cuántos que yo no visitaba este río? ¿Hace cuánto que yo no volvía a venir? Y hoy estoy viniendo. Entonces, y ellas van a llevar esa información al seno de sus familias. Y ahí hay niños, hay adolescentes. Y con Kiosco vamos a hacer un festival para junio. Ahora en abril tenemos otra actividad de concientización. En mayo tenemos un recorrido nuevamente y vamos a ver si incorporamos un grupito de niños. Y en junio vamos a hacer ese festival para toda la comunidad. Y tenemos muchas expectativas porque una comunidad que esté concientizada y esté sensibilizada de los recursos que tiene ese privilegio tan grande, yo pienso que es la única forma que tenemos para cuidarlo. Muchísimas gracias, doña Hazel, por todo este recorrido, además de cómo en un lapso relativamente corto ya están tutelando 3 veces más de lo que inscribieron en un primer momento. Eso es valiosísimo, ¿verdad? Empezaron con 1 kilómetro, ahora ya pues tutelan los 3,8 kilómetros de este río, ¿verdad? Tiene un tramo bastante considerable. Y también por compartirnos los desafíos, ¿verdad? De cómo todavía hay algunos hábitos que hay que superar, ¿verdad? Pero se está dando un cambio de paradigma, de concienciación en ese sentido, de recuperación de zonas con
con reforestación, pequeños programas de reforestación, aunque como bien nos comenta usted, pues es un río que tiene un nivel de foresta o de vegetación bastante sano, pero muy valioso todo con lo que concluyó específicamente, ¿verdad? El proceso de sensibilización de las mismas comunidades que están volviendo a ver a su río, ¿verdad? Que están volviendo a familiarizarse con él, a encariñarse con él y constatar la importancia que significa, pues, recuperarlo, rescatarlo, ¿verdad? De muchas de las externalidades que usted tuvo bien a comentar, que todavía pues hay que solventar, hay que pues trabajar más en ese sentido, pero ya se está dejando nuevamente la semillita sembrada, ¿verdad? Es lo importante y empezar a cambiar todo eso, ¿verdad? Me llamó mucho la atención también lo de las huertas que están haciendo, ¿verdad? Algo así. Entonces, todo ese tipo de prácticas son prácticas sostenibles que van a recuperar sin duda, ¿verdad? La salud del río y de sus márgenes colindantes. Don Leonel, quisiera retomar entonces con usted también mucho de lo que nos comentó en el primer segmento de esta entrevista y también de lo que nos comentó Hazel, ¿verdad? Con respecto a, entre otras cosas, bueno, nos comentaba ella de que usted también proporciona, digamos, árboles, digámoslo de esa forma, tiene usted una huerta para ese proyecto de reforestación, pero nos gustaría saber, digamos, además de los esfuerzos que ustedes hacen como comunidad, cómo los articulan con otros actores, qué otros aliados ustedes han podido identificar y con los cuales han podido generar también sinergias, esfuerzos conjuntos para recuperar este río, recuperar la calidad del agua de este río y de los entornos naturales colindantes a lo largo de sus márgenes, ¿verdad? Me refiero de repente a las asociaciones de desarrollo integral, ¿verdad? O a la misma municipalidad de Santa Cruz, o algún otro sector, digamos, privado, pequeñas empresas, por decirlo de alguna forma, y el sector, digamos, educativo, las escuelas, colegios. Coméntenos cómo han trabajado con ese grupo social, cómo ustedes han podido palpar ese nivel de construcción de alianzas, ¿verdad? Para la tutela de su río. Entonces, nuevamente le damos los micrófonos para que por favor nos pueda desarrollar esa temática. Adelante. Sí, primero que nada, reitero el agradecimiento por permitirnos expresar la parte que me apasiona, que nos apasiona a mí, y me siento muy contento de haber juntado, de haberme acompañado con Hazel, que he podido lograr poner a andar los proyectos que yo ansiaba de protección, conservación y la gestión ambiental como tal. Ok, para volver a tocar un temita y al final le vamos a centrar el tema del acompañamiento institucional y demás, iniciando cuando Hazel habla en la parte de que vino acá y encontró un proyecto ya armado, pero con el parte del reciclaje y el tema de las actividades en la quebrada, en las campañas de limpieza. Hay un tema que inicialmente antes, ahí entra una parte, una falta de acompañamiento de parte de, en este caso, la municipalidad. Para decir algunas actividades, cuando entramos, de las primeras campañas que hice en Cacao, encontré colchones, refris, bombas de espalda, y entré, y cuando venía, voy a decir la palabra así, ahí viene perdón la palabra que voy a decir, ahí viene el hijo de tal. O sea, al inicio, el hijo de tal iba a recoger todo aquel cochinadero que había en el río, todo eso, olvida la montaña y ahí no hay aquí ocupábamos un acompañamiento porque la legislación de nuestro país permite que inscribamos el cauce del río. Entonces, la gente, como hay mucho extranjero que compra la propiedad del pico que ya tenía inscrita la quebrada, el extranjero se enoja que uno le entre el cauce del río. Ocupamos un acompañamiento de parte de la MUNI. En este caso yo pongo muchos ejemplos y soy muy puntual. Siempre quiero más, porque la comunidad es que necesitamos más apoyo, porque tenemos son áreas públicas que están escritas por una ley que existe, pero que haya más acompañamiento, que no sea nada más que que está pasando en la zona. Si nosotros convocamos a una campaña de limpieza, llámese Pueblo Río Cacao, podemos convocar al SINAC, Ministerio de Salud, y viene solo el grupito que tiene y digamos, pero si la actividad la convoca la Marina,
está SINAC, la MUNI, Ministerio de Salud, están todos y el día de la tarde están en YouTube y en Facebook. Entonces, esa es una debilidad que tenemos del poder económico que aquí mueve gente, pero ese mover gente es para tener aval de generar más impacto, que están haciendo alianzas con las comunidades, pero no, eso no es cierto. Yo creo que usted me entiende. Yo quisiera explicarle mejor dar el mensaje que eso se está dando en la zona, que es una debilidad que tenemos en las instituciones, que si nosotros lo hacemos como comunidad, no tiene peso. Pero si lo hace, ejemplo, la Marina, hace una actividad, están todas las instituciones del Estado, y eso es para generar credibilidad a la empresa, al mundo, pero no se nos avecina más impacto. Ok, muy importante el acompañamiento que ha venido de parte de la municipalidad con el tema del reciclaje, que como bien lo dijo Geisel, hemos logrado con el programa de reciclaje en las playas y en toda la comunidad de los ríos que haya menos basura en los ríos. Y eso es un tema muy valioso y muy importante. Cuando en el pasado generalmente yo tenía esa chispa, esa alegría, eso no se lo venden. Yo no era así. Cuando yo entré a la SADA, nace aquel espíritu ambientalista, donde ya comienzo a ver lo que es lo que está sucediendo, que si no hacemos un alto ya, yo pongo un ejemplo muy, como le digo, muy común, muy campesino. Yo quiero ser agradecido con mis abuelos que sin tener tanto apoyo de capacitaciones nos heredaron esta belleza que nos dejaron, y seamos irresponsables que nosotros tenemos que heredarle algo bueno y duradero, porque en el futuro va a ser esto muy caótico. Y ahí nace, yo tengo una actividad, como dijo Geisel, en mi casa por detrás, así, usted encuentra árboles. Ya estoy sembrando árboles, muchos árboles para sembrar en la playa. Ahí en el río Cacao, el año pasado sembramos unos árboles de, ¿cómo se llama? Un árbol que genera una fruta y también le da mucha vida, donde es agua. Es el chilamate. Es un árbol que es el hábitat de él, el chilamate, porque además protege y fortalece la capacidad hídrica de las cuencas, de los ríos, y la fruta que le da es comida para los peces y la fauna y así demás. Siempre tengo en todas las campañas, las últimas 2 campañas que hacemos de reforestación, los árboles salen de mi casa, especies, ojoche y semillas. Ahora pongo a los fontaneros a llenar las bolsas, y yo estoy germinando semillas. Ya tengo mucho almendro de playa ahorita, tengo mucho ojoche que también ya tengo que recoger semillas, y hay muchos frutales que también tengo, porque estamos con las campañas que hemos hecho, llevando árboles frutales a las montañas, porque la deforestación y los incendios forestales están arrasando con todos los árboles. Ya los animales están buscando a las casas, haciendo daño, las ardillas y todos los animales, porque ya en los pericos acá antes no comían el maíz, y ahora, porque toda la fruta en la montaña la comida, se la arrasaron. Y esa es la actividad que con alegría la realizamos, y la realizo yo especialmente. Y agradezco el acompañamiento de Jesús, porque algunos me llaman que soy loco, porque esa alegría de hacer algo por la limpieza, pero el que está generando el impacto, una persona así no cae bien. Regresando al tema específico de la generación de focos de contaminación o de vertidos hacia la quebrada, hay una proyección más especial, que tenemos pronto a aumentar la longitud de la inscripción de la quebrada Cacao, porque el desarrollo sigue creciendo y ahí es donde se genera el impacto. En la quebrada Cacao tiene una particularidad, que como 1 kilómetro de agua hacia arriba del puente Cacao se une la quebrada Guape, y contigua a la quebrada Guape, que se conecta a la parte de abajo de la quebrada, hay un asentamiento ilegal de puros extranjeros, de la gente que genera basura y la cultura que todo va a la quebrada y todo va a la calle,
y no hay una actividad importante y no hay un interés de la municipalidad de corregir esos crecimientos ilegales con aprovechamiento del agua sin control, con medición micro en casa a casa. Es un desorden que eso genera una contaminación enorme. Además, que ahí fue destruida una zona estratégica del acuífero Putuero Brasilito, que es un tema general, es un todo, el tema del agua tiene que ver, y eso produce la calidad del agua que llega, que va a llegar a nuestros océanos, al mar. Todas esas actividades, esos crecimientos ilegales y arrasar con esas zonas estratégicas es lo que ha venido los diseños forestales, la destrucción de las zonas de recarga, la deforestación y la destrucción de los humedales ha alterado la instrucción salina, que cada día Claro. la instrucción salina viene siendo mayor en estos casos en la zona porque tenemos nuestra región es tropical seco y tenemos que hacer actividades, controlar el tema de la basura, que es muy importante, pero también tenemos que generarle más vida a los acuíferos, generándole más filtración, sembrando los árboles y me siento, yo quisiera tener más tiempo para eso, pero el reglamento y la ley no lo hace vitalicio a uno para poder tener el acompañamiento de ya mi periodo termina en agosto y no sé qué va a seguir la asamblea, ya uno depende. Y es un programa que me encanta, estos programas, darle seguimiento para que tengamos una vida mejor a nuestra, heredemos una vida mejor a nuestra generación futura. Muchísimas gracias, don Leonel. Bueno, muchas valoraciones y reflexiones de parte de lo que se desprende de su relato en este segmento. Y sí, recordar también, digamos, que este sector de nuestro país, Santa Cruz, el cantón de Santa Cruz, pero también la provincia de Guanacaste es una zona muy vulnerable a incendios forestales, ¿verdad? Y todo este proceso de recuperación, de rescate, ¿verdad? De zonas protegidas, de zonas de amortiguamiento y demás, pues es de suma importancia, es crítico en todo el país, pero muy puntualmente para el caso de la provincia de Guanacaste y el cantón de Santa Cruz. Nos gustaría consultarle, doña Hazel, ahora voy con usted, ¿verdad? Cuéntenos sobre quiénes integran el Observatorio Ciudadano del Agua, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas que lo conforman? Háblenos, pues, cómo fue que se dio esta sinergia, ¿verdad? No queremos dejar esto de lado porque hemos hablado de las asadas, por supuesto que conforman el Observatorio Ciudadano del Agua, pero es la figura del observatorio que ustedes formaron. Entonces, quisiéramos que nos brinde unas breves palabras en ese sentido, ¿verdad? Para también familiarizar a nuestros radioescuchas de cibernautas sobre el grupo humano que ustedes han logrado conformar en ese sentido. Adelante, por favor. Claro que sí. Como le dije, tengo 1 año y 5 meses de haber llegado a la comunidad de Puerto Potrero. Es una comunidad que no era, yo visitaba, ¿verdad? Sus playas ni nada. Entonces, todo era nuevo, las personas eran nuevas, no conocía a nadie realmente. Y dije, bueno, ok, tengo que desarrollar, ¿verdad? Por todo lo del trabajo, la parte ambiental y social. La escuela me brinda niños, ajá, pero y las señoras, y dije, bueno, voy a revisar las socias. Ok, reviso las socias y bueno, como en todas las asadas, yo creo, las propiedades generalmente se están a nombre del jefe de familia, el hombre, entonces había muy pocas y yo, ay, no es por ahí. Y por así, porque Dios todo lo pone perfecto, ¿verdad? Entonces me contacta doña Gretel de Abriendo Mentes, es una organización sin fines de lucro, ¿verdad? Una ONG, en donde ella trabaja no solo con niños, sino también con adolescentes y con señoras, ¿verdad? Y yo dije, listo, ya tengo los 3 grupos con los que vamos a trabajar. Ella me dice que bueno, que se quiere acercar, que se dio cuenta que yo estoy ahí, que ya me había estudiado un poquito de cómo era yo, de dónde venía, y me dice, quiero que trabajemos juntas. Y le dije, listo, yo mis ideas son estas y volamos las dos, ¿verdad? Entonces, hicimos una primera actividad
en marzo del año pasado para lo del Día Mundial del Agua y ahí conocí a esas mujeres, 13 mujeres. Por favor, no me pregunten los nombres, soy mala para los nombres, pero Está bien. ellas saben. Es más, don Leonel tiene las fotos ahí al fondo porque yo siempre tomo las fotos de grupo y ellas son maravillosas, ¿verdad? Todas y se conectaron. O sea, ellas dijeron, sí, queremos esto, conocemos la asada, sabemos ahí, todos conocen a don Leonel porque don Leonel pues creció y con ellas algunas, ¿verdad? Entonces, pero ahí es como que nace, ¿verdad? El Observatorio Ciudadano del Agua, ahí nacemos con ese grupo de mujeres y pues, ¿por qué solo mujeres, dirá usted? ¿Verdad? Porque los hombres están trabajando. Entonces no llegan hombres. Los hombres que llegan es, digamos, los miembros de junta directiva. Don Leonel, don Ángel, don William, don Carlos, y nos apoyan y los compañeros, obviamente, ¿verdad? Que siempre están ahí ayudándonos, no importa si es después de la hora de trabajo que tenemos la actividad, ellos dicen, yo voy, yo voy, yo voy. Entonces, tenemos un grupo muy bonito realmente y así es como iniciamos nosotros ahí. Y pues, no sé si respondí su pregunta. No, no, completamente. También valiosísimo rescatar el empoderamiento de las mujeres de de las comunidades, ¿verdad? Es un empoderamiento activo, protagonista, ¿verdad? En la tutela y en el Una, rescate de los ríos. Sí, adelante, don Leonel. algo más para agregarle el comentario que hizo Hazel, Ajá. este, para fortalecer ese programa, la SADA asume, tenemos el servicio de un geógrafo que nos ha ayudado a determinar y ha sido más fácil tal vez recordarle a esa para que haga la cuestión en esa parte. ¿Cómo nace? Que ingresamos, tenemos hoy un geógrafo para el recurso hídrico. Es un tema muy importante a la conocer. Claro. No, muchísimas gracias. No, no, por supuesto. Digamos, ahí se ve, digamos, la articulación, la forma estructural, como han venido ustedes, pues, trabajando, ¿verdad? Con las comunidades, con distintos actores interinstitucionales, otros sectores, digamos, de la misma comunidad, fuerzas vivas de la comunidad, ¿no? En cuanto a la tutela de este cuerpo hídrico, de otros cuerpos hídricos, también como bien lo comentaron ustedes a lo largo de esta entrevista, ¿verdad? Por las distintas modalidades de programa Bandera Azul Ecológica en las que ustedes también están inscritos, ¿verdad? Felizmente. No solamente en la tutela de este segmento del río Cacao, sino otros cuerpos hídricos de agua dulce y también el sector de playa, que es el sector costero. Estimados don Leonel y don Hazel, bueno, el tiempo casi se nos acaba. Yo sé que pues daría para hablar muchísimo más, pero quisiera darles entonces un breve espacio, ¿verdad? En los minutos que nos quedan aproximadamente unos 6 minutos, ¿verdad? Así que tendremos que ser bien estrictos con el tiempo, para escuchar un mensaje final de parte de ustedes, ¿verdad? Dirigido a nuestra radioaudiencia y a nuestros ciberescuchas, ¿verdad? Sobre las experiencias y los desafíos que ustedes también enfrentarán a futuro a modo de cierre y agradeciendo pues por supuesto la presencia de ambos en nuestro programa. Para nosotros es un gusto tenerlos acá en el programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Primero le otorgaré la palabra entonces a don Leonel, ¿verdad? Y después a doña Hazel, recordándoles eso sí, digamos, el manejo bien estricto del tiempo porque se nos está acabando el tiempo en esta entrevista. Don Leonel, adelante, por favor. Sí, yo agradecer de nuevo el espacio. Una petición, quisiera a través de ustedes que podamos tener muchísimo más apoyo de los sectores, especialmente a través de ustedes que las universidades, ya la que sea, la UCR nos apoya mucho y todas las instituciones. Como acompañamiento, ocupamos la concientización y la divulgación de estos temas. Es de suma importancia. Requerimos de ese grupo de estudiantes que están estudiando esa carrera, que también les va a fortalecer a ellos el entrenamiento con nosotros. Va a ser muy importante, muy valioso para ellos y para las comunidades. No es, en este caso, con los potreros, todas las comunidades en la zona costera de Santa Cruz, Guanacaste, la parte norte especialmente, que ha sido más afectada. Además, que nos ayuden a buscar fondos de alguna manera, porque lo hacemos con las uñas y con el amor y el entusiasmo que tenemos, hemos llegado a donde estamos buscando recursos, sacándolo de donde no hay para poder reunir, porque todo eso genera un gasto enorme
tenemos un apoyo en parte de la empresa privada, un poquito que nos apoya para esas actividades, pero requerimos de más. Y eso nos va a ayudar a tener nuestros ríos limpios y generar una buena calidad de vida en la zona para nuestras futuras generaciones, tener una mejor calidad del agua. Con inmenso gusto nosotros, pues desde nuestra humilde trinchera trasladaremos pues esta solicitud, esta petición desde el mismo espacio, ¿verdad? Para seguir fortaleciendo, digamos, todo ese tipo de alianzas, ese tipo de sinergias, para fortalecer la gestión que ustedes también puntualmente hacen por allá. Muchas gracias, don Leonel. Doña Hazel, sus palabras, por favor. Sí, al igual que don Leonel, quiero agradecer este espacio, de verdad, donde podemos nosotros expresar nuestro sentir y cómo estamos haciendo ese aporte hacia nuestros ríos, ¿verdad? Quiero agradecer, aprovecho la oportunidad para agradecer a ustedes, el Observatorio Ciudadano del Agua, a kioscos de la UCE, Roset, la Universidad Nacional, que nos ha apoyado muchísimo a través de años, no solo ahora que soy en Potrero, no, a través de años, al Departamento Ambiental de la Municipalidad, eh, abriendo mentes y a toda la comunidad. Hacer un llamado también, me faltó alguien, Arecet. Arecet, ¿por qué? Porque creó la tarifa de protección recurso hídrico, que es ahí donde nos brindó nos brinda la oportunidad de contar con un recurso específico, poco, pero igual muy bien recibido para lo que es esta concientización. Por eso contamos con un geógrafo en el departamento y que nos hace todo este levantamiento y este acompañamiento. Y hacerle un llamado a la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Potrero que se incorpore ya de una buena vez, al MINAET de Santa Cruz, al CENAR a través de los PAS, a la Escuela de Puerto Potrero, al comercio, a los vecinos del río, sobre todo, porque son los que tienen como la mayor responsabilidad, porque al ser los vecinos, tienen que ser buenos vecinos, ¿verdad? Entonces, no le pueden tirar la basura al río porque el río no se defiende, no se defendía, ahora ya se defiende, pero no queremos que él se defienda, queremos crear esa alianza de verdad. Y muchísimas gracias nuevamente y estamos trabajando. Nuestro agradecimiento y reconocimientos sinceros a don Leonel Duarte, a doña Hazel Cisneros del Observatorio Ciudadano del Agua del Río Cacao, por haber compartido sus valiosas experiencias, desafíos, valiosos esfuerzos en la tutela del río Cacao. Agradecemos desde luego también a nuestros cibernautas y radioescuchas por la generosidad de su presencia. Les instamos para que nos vuelvan a sintonizar de hoy en 8 a las 11 de la mañana por su radioemisora Radio Actual 107.1 FM y por nuestras redes sociales. Reiterando nuestro agradecimiento a nuestros invitados, de ustedes se despide su servidor Ricardo Valverde Sánchez, deseándoles una feliz tarde y hasta nuestra próxima entrega. Saludos cordiales.